Enhorabuena. Y no te sientes. Y yo creía que iba a tardar un poquito más y vamos a darle una sorpresa. Hoy, 21 de noviembre, cumple 15 años la compañía Silencio Danza. Un aplauso nada más que por ese pedazo de detalle de cumplir 15 años como compañía profesional. Que ya tiene tela. No es fácil mantenerse 15 años como una compañía profesional, además de danza contemporánea, flamenco, una dificultad enorme por donde empezaremos a hablar, porque de verdad enhorabuena por el trabajo que acabamos de ver, que ya tiene su recorrido y que además tiene muchos premios que vamos a recordar aquí también, pero sobre todo, de verdad, no podéis imaginar lo que es una compañía profesional en Málaga y de estas características, luchando entre lo que es tener que poder estar dando clases también en el conservatorio como profesora que es, porque ella es licenciada en coreografía, en interpretación y en dirección escénica por la Escuela Superior de Arte Dramático, o sea que tiene toda la formación más que completa, ¿no? Y claro, ahora hablaremos cuáles fueron tus orígenes, que seguro empezaste desde niñita a bailar, como suele ocurrir con todas las que conocemos, sabemos de ellas. Pero hay una cosa que es muy bonita para mí, que es el nombre de la compañía. Silencio. Silencio Danza, silencio. Qué difícil es hacer silencio. Qué cuesta inclusive cuando estáis ahí como espectadores, como espectadoras, en este proyecto de mediación de Escuela de Espectadores aquí en Alaurín de la Torre, por primera vez. Ya habíamos hablado algo del silencio, porque el espacio del silencio es lo que ayuda a que el color de la música, el color del movimiento, el color de la palabra aparezca aquí arriba, en este espacio que está unido con nosotros, pero que si no tiene el arte necesario, pues se convierte en murmullo, en conversar entre uno y otro, en desatender el esfuerzo del trabajo, que siempre hay que merecerlo. Antes que nada, el esfuerzo del trabajo, nos guste, no nos guste, nos atraiga, esa es la clave. Pero Silencio Danza es un nombre tan bonito, y Juan Mayorga, el gran dramaturgo, escribió su discurso de la academia con el nombre de Silencio, ¿no? Que después se llevó a escena también. ¿Y tú por qué lo elegiste, independientemente de todo lo que he dicho? Es muy importante. Cuando me planteé empezar el proyecto, para mí, bueno, y para la mayoría de las bailarinas y de los bailarines, lo que queremos todo el tiempo es estar escuchando música, ¿no? Entonces tenemos mucha prisa siempre porque la música suene, porque mantener el silencio, como ha dicho Paco, es muy difícil. Entonces para mí era muy importante que mi proyecto, Silencio Danza, fuese un proyecto que me estuviese siempre suponiendo un reto. Y el primer reto que yo traía como bailarina era justamente el trabajo del silencio. Y de ahí, en ese primer trabajo que fue de Tejiendo Sueños, que empezó el trabajo antes que el nombre de la compañía, pues descubrí que lo que a mí me iba a identificar a lo largo del tiempo iba a ser ese trabajo del silencio. Y por eso Silencio Danza. Porque no sé si sabéis, los premios de teatro de artes escénicas en Málaga se llaman premios Ateneo. Los premios en Andalucía se llaman premios Lorca. Y ahí para arriba, ¿no? Y los premios Max, etcétera. Entonces, Las Furias tiene premio Lorca al mejor espectáculo de teatro andaluz, tiene también el premio al mejor espectáculo de danza, mención especial del jurado también de un certamen internacional de teatro de investigación que hay en Sevilla, y sucesivamente también con otros tantos premios como espectáculo de retablo incompleto de la pureza, o la obra de Factoría Segaray que hiciste, con la que tuvimos también un encuentro, No amanece en Génova, Contadores de garbanzos. O sea, ahí hay una serie de títulos que no solamente son porque tú quieras montar ese espectáculo, sino como en el caso de Contadores de garbanzos, era un texto absolutamente para montarlo con actores y actrices y no hacerlo en danza. Eso fue para mí un verdadero pelotazo, absolutamente, porque me encantó esa transformación de la palabra en movimiento, en música, y es lo que aquí aparece
con los retazos de la palabra y con los retazos de la historia que tú querías contar, porque queremos entrar en las furias, porque algunos de la escuela de espectadores ya saben lo que son las furias. Las furias es la furia de los dioses, procede de la ira, la cólera de los dioses y llega ya a las furias, pero las furias eran unos personajes también relacionados con toda la mitología. Cuéntanos qué son las furias. A mí me interesaba, bueno, siempre me ha interesado la figura de la mujer y por eso cuando miro hacia atrás el trabajo de la compañía está muy enfocado a, bueno, el discurso sobre el universo femenino y demás. Y el tema de la furia me interesaba porque siempre se nos ha, bueno, tildado a las mujeres que son mujeres fuertes, mujeres sabias y demás, pues se nos ha perseguido a lo largo de la historia. Y yo pensaba, bueno, las furias nos han dicho que son unas mujeres que son demonios, que son las guardianas del infierno, pero ¿quién la ha dicho? Pues fundamentalmente un hombre, lo siento, así es, la historia describe los hombres. Un dios, ¿no? Claro. Los dioses. Entonces yo decía, bueno, a lo mejor podemos jugar esa transformación de esas mujeres mitológicas que son las furias, traerlas al siglo XXI y transformarlas en mujeres empoderadas, mujeres fuertes y hacer ese viaje. Entonces, hablando con José Carlos Cuevas, él escribió ese guión, ese texto del que yo iba a partir, porque siempre parto de un texto, como tú has dicho, y bueno, a través de una serie de cuadros donde los personajes iban viajando, pues llegamos a esas furias que trasladan la palabra al cuerpo y que al final se convierten en mujeres fuertes y que van, bueno, cambiando la historia de otra. Claro, se quitan ese peso, esa negritud que tienen y terminan con las chaquetas de cuero, porque aquí hay muchas mujeres que no tienen una chaqueta de cuero en su armario hoy. Es una cosa que nos identifica mucho, entonces yo quería tener una prenda actual, quitarnos ese manto negro tan fuerte, no esa imagen tan fuerte que tenemos, y trasladarla a través de esa prenda, ¿no? Que es la chaqueta de cuero. Es que toda la metáfora escénica tiene además todo un componente desde el primer movimiento, yo le llamaría movimiento como en música, más que acto o escena, y el último, que es ese círculo de donde llegáis de nuevo a esa furia, pero con otra transformación, ¿no? Con otra metamorfosis, ya que ya no es el mismo vestuario. Entonces, y además una coreografía preciosa, extraordinaria y que te eleva. Pero entre media, en los demás movimientos, en la construcción de las furias, con esa música que es fundamental, la palabra se puede convertir en música y la música en palabras, entonces en este lenguaje de la danza contemporánea, independientemente de que aparezcan retazos de la palabra, la música es toda la dramaturgia, independientemente de tus movimientos y tus coreografías. ¿Qué viene antes y de qué manera? Cuéntale a todos los espectadores cómo lo has hecho. Es verdad que para mí la música, bueno, yo soy bailarina, entonces claro, es fundamental el trabajo musical, ¿no? Pero en mi proceso, lo último que llega siempre es la coreografía. Yo empiezo a hacer el trabajo de dramaturgia, hacemos el análisis del texto, empiezo a descubrir cómo quiero contarlo y una vez que he hecho ese análisis empiezo con el trabajo musical y a lo mejor me hago una lista de si trabajo con música ya hecha, como en este caso. Busco fundamentalmente la música barroca, renacentista, música contemporánea, Scarlatti, me muevo en ese universo y voy seleccionando. Y luego voy cribando y me voy quedando con las piezas que finalmente van a formar parte del montaje, pero todavía esos son meses y yo no he coreografiado. Hasta que no está todo y yo le veo sentido dramatúrgico a la música también, no empiezo a coreografiar. Y es el trabajo inverso que, por ejemplo, hacen otros coreógrafos, que es más inmediato el movimiento, ¿no? Incluso llegan al movimiento antes que llegar a la pieza musical. En mi caso es lo último que llega, siempre lo pero en tu caso, cuando tú estás haciendo esa selección musical, estás imaginando de alguna manera las partituras, ¿no? Las coreos. Sí, pero no bailo. Es como si se levantase un poco el cuerpo en ese momento, pero no busco coreografía. Realmente es que no busco coreografía. Para mí es difícil explicarlo, pero
si yo pienso que estoy haciendo un buen trabajo de dramaturgia, que es súper importante, y un buen trabajo de música, un buen trabajo musical, luego me es sencillo trasladarlo al cuerpo. O sea que verdaderamente la creación que estás llevando a cabo es desde la inspiración de lo que podrías a lo mejor hacer o que crezca en ti en el movimiento. Es raro, ¿eh? Porque de verdad a veces son las partituras, y tú sabes también en toda la creación, sobre todo biomecánica, del trabajo de partituras del movimiento, incluso el texto se olvida, no está nunca hasta que las partituras se han creado. O sea, porque venimos hablando del tema de teatro contemporáneo, de cómo se trabaja, cómo se lleva a cabo, y entonces a veces es los movimientos lo que te lleva inclusive en este caso a la voz, y en este caso al zapateado, o a la expresión artística de ese movimiento, en este caso flamenco contemporáneo, ¿no? Que tiene sus claves, pero las partituras no, las partituras son más libres, los otros tienen su reglamentación, en el flamenco hay... Y a mí eso me resulta mágico. Entonces, en tu caso, desde tu formación también en danza contemporánea, ¿en todos los casos has hecho así? Sí. ¿Siempre? Sí, porque yo venía además de un flamenco totalmente ortodoxo y de un academicismo muy claro, y cuando yo empiezo con mi proyecto con Silencio, yo quería buscar otra forma de hacer, porque es que además nosotros nos enseñan siempre cómo tenemos que hacer las cosas. La formación de danza es todo muy encorsetado, y yo quería viajar a otro sitio y quería otras maneras, y por eso investigo tanto dentro del movimiento. Puedo imaginar cosas, pero hasta que no me pongo realmente en el estudio, me aprendo la música, me aprendo las capas de la música, por sacar todos los acentos, realmente no estoy montando coreografía. ¿Y por qué tú desde la formación tuya, yo creo que tu formación es danza flamenco, cómo descubres lo contemporáneo y cómo va haciendo esa traslación? Yo vengo de la danza española y del flamenco, pero realmente, Paco, hay un momento, porque además yo venía del tablao, y hay un momento en el que yo como que no acabo de entenderme muy bien con el flamenco. Hay una ruptura, una crisis también, que identifico muy bien. Y cuando empiezo a conocer la danza contemporánea y cuando empiezo a investigar sobre la danza contemporánea, me doy cuenta que para mí es mi amor platónico. O sea, yo en la danza contemporánea me siento muy cómoda. De hecho, los últimos montajes, y tú lo sabes, el zapato está como muy puntualmente, a excepción de la furia, que volvió al zapato, pero realmente la danza contemporánea a mí me abrió un mundo de posibilidades expresivas que el flamenco no me daba. Quizá porque yo no supe sacárselo, también puede ser, pero en la danza contemporánea he encontrado una manera de contar y una forma que se adapta muy bien a mi cuerpo. De todas maneras, yo con lo que he visto de danza contemporánea, de todos los estilos y todas las maneras, porque todo es posible, hay ahí unos procesos de fusión y de metamorfosis que genera eso, el concepto que nadie puede imaginar, pero hay líneas, hay caminos, ¿no? En el tuyo hay más ruptura inclusive que en algunos otros casos que siguen manteniéndose todo en un movimiento aflamencado o con todas las partituras de la línea ortodoxa del flamenco, interpretado de otras maneras, ¿no? Aparte de algunas muy puntuales. Pero en tu caso, cuando estuviste con, no sé, Aida Gómez, a ver, cuéntame con quién has estado trabajando. Yo me formé en el Conservatorio Profesional de Danza, luego hice el superior, la escuela de arte dramático, pero luego pasaba muchos veranos en Jerez de la Frontera, muchos cursos con maestros como Aida, clases particulares con Entrada Galván. Entonces te van abriendo otra manera de ver la danza que en el conservatorio pues no tenemos. Y yo soy profesora del conservatorio, pero claro, al final nosotros tenemos que enseñar una técnica, tenemos que enseñar un repertorio, y cuando yo voy a Jerez por primera vez y me encuentro con Antonio Escuipa o con Leira Buena, y me Mario Maya, ¿no? Claro, y Mario Maya, que me becó, en ese momento yo digo, o sea, en la danza yo puedo decir mis propias cosas, ¿no? Porque al final los bailarines también trabajan mucho para otras personas. Yo encontré que, sobre todo, confianza.
sobre todo una confianza que me faltaba para decir, yo puedo contar mis propias cosas y no tengo solamente que bailar para otros, ¿no? Y ahí, bueno, empecé a descubrir la forma de hacer. Pero para mí es muy importante. Los maestros que yo he tenido han sido muy importantes. Podéis imaginar mantener el cuerpo en forma, como cualquier deportista, como cualquier atleta y como cualquier buen intérprete de teatro contemporáneo, que el entrenamiento es constante. ¿Cómo va el tema? ¿Cómo va el tema, Paco? Qué buena pregunta. Pues ahora va un poquito por racha. Es verdad que yo he sido muy disciplinada con el cuerpo, pero bueno, he tenido en el último tiempo algunos parones y aunque no hemos parado con las funciones y eso hace que te mantengas activa, sí que es verdad que necesitamos la herramienta bien afinada y el cuerpo muy afinado, y yo cuando me entreno lo echo mucho de menos. Pero yo tengo una enfermedad de Crohn y eso también me para muchas veces porque, bueno, la fatiga que suelo tener pues me impide a veces ir mal estudio. Estaba pensando precisamente en la idea de la antropología teatral, ¿no? De todo el trabajo de la expresividad en la danza es mucho más, aunque está incorporada naturalmente en la arte escénica y en el teatro. Ahí está Eugenio Barba y todos los demás. Y esa parte, cuando tú trabajabas, por ejemplo, con Mario Maya, que para mí ha sido uno de los más. Además, yo he llegado, no haciendo baile, pero he estado con él y viendo, ¿no? Y en el ISTA, precisamente, de Sevilla, cuando vino Eugenio Barba y se montó, y estuve y flipé absolutamente, con Mario Maya. O sea, cómo entra en esa dimensión donde hay una clave para la danza en general, para toda la danza en general, y sobre todo para este tipo de nivel interpretativo, en donde las energías son clave para el desarrollo de lo que quieres expresar. Para mí, la antropología teatral, cuando yo entro en la escuela de arte dramático y descubro la figura de Eugenio Barba, Grotowski, Iniesta, para mí supuso una ruptura también con todo lo anterior, ¿no? Porque la danza nos enseña principalmente a hacer como que. Tú haz como que, tú haz como que hablas con no sé quién, tú haz como que, pero no hay ninguna profundidad. Entonces, cuando yo descubro la antropología teatral, la expresividad y cómo podemos llegar a una emoción a través de la acción, digo, ostras, esto es lo que yo quiero hacer. Cuando descubro a figura, o bueno, a Mario lo conocía ya de antes y a Gades también, pero son dos personas que han trabajado mucho en pos de esa expresividad, ¿no? Hiperexpresividad, y han cambiado la manera de hacer danza. Cuando Mario empieza con el teatro flamenco, que es el primero que acuña ese término, es que cambia toda la historia del flamenco. Correcto. Luego lo hemos olvidado un poco, pero realmente el trabajo de Mario Maya fue rompedor, igual que el trabajo de Antonio Gades, con la dramaturgia, y nos ha dejado verdaderas joyas, ¿no? Y yo creo que ellos dos muy pronto entendieron, y se formaron también fuera de España, que también es clave, ellos entendieron muy pronto la necesidad de llegar a esa profundidad, a esa preexpresividad y al no hacer como que en la danza. Y por eso para mí son dos referentes importantísimos. Sí, sabía que, bueno, que lo querías, que lo ibas a completar todo lo mejor posible desde la experiencia, ¿no? Y ahora entrando de nuevo en la furia, en ese concepto que se llama dramaturgia, que es la dramaturgia escénica, desde tu selección, podemos decir, de la palabra convertida en música, en todo el camino de lo que quieres contar con el tema de la furia hasta llegar a la idea de los opresores y los oprimidos, cuéntanos y explícales un poco más aquí a los espectadores y espectadoras el camino de lo que has querido un poco. Porque mira, hay algo que pasa con el teatro contemporáneo y con la danza contemporánea más todavía. Se va con reticencia a verla porque no me voy a enterar, o porque sí, me ponen Giselle o me pone el Cascanueces y bueno, y veo unas figuras ahí, unas estructuras que sin que tampoco la entendamos, la entienda el público general, le llega por toda la música clásica que lleva a esa danza, a esa historia que se quiere contar. Pero en la danza contemporánea nos encontramos con las músicas que tú has ido ahí entretejiendo y la parte primera y última, ¿no?
con una música en donde la salaparta vasca está ahí dentro de todo ese canon de música electrónica y tal, que me vuelve loco, porque sabéis, las salapartas son un instrumento vasco, que son dos maderas y con palos se van haciendo todas las tensiones que generan el ritmo que cada vez acompañáis o contrapicáis, ¿no? De modo, cuéntanos esa dramaturgia, esa historia que en la furia propiamente. Nosotros, bueno, hay diferentes niveles de dramaturgia, ¿no? Cuando yo me planteo un montaje y hay una cosa que has dicho que es fundamental y es que la gente se acerca poco a la danza, precisamente porque piensa que no lo va a entender. Para mí es muy importante que la gente salga de un espectáculo mío, si no entendiendo al 100%, que tampoco lo quiero, por lo menos sabiendo más o menos cuál es la idea, ¿no? No me gustaría que nadie saliera de la furia diciendo no he entendido nada. Yo pongo todo de mi parte para que se entienda, por lo menos lo fundamental, ese núcleo de convicción dramática, ese núcleo de todo tiene que entenderse. Entonces, yo trabajo desde diferentes niveles de dramaturgia. Primero el texto, como antes os he dicho. Una vez que se trabaja el texto y hago la dramaturgia del texto, luego me voy a la parte musical. Y la música tiene también que acompañarme a contar, porque al final todo tiene que potenciar el mensaje que yo quiero lanzar. Si no va todo orientado a ese mensaje, deja de funcionar, porque al final el público entonces no lo entiende, que muchas veces lo que yo creo que pasa con la danza contemporánea, que está todo un poco como por separado. No miramos realmente qué es lo que quiero contar y que todos los elementos del montaje apunten hacia eso para facilitar la lectura. Y hago esa dramaturgia, me pongo los cascos, busco la música que diga cosas, como tú has dicho, ¿no? Que la música me cuente cosas y que apoye el discurso. Y luego otra parte fundamental de todo este análisis dramatúrgico o dramatúrgico escénico es el señor que está ahí arriba, que es Fran Burgos, que es mi diseñador de luces, y que hace un trabajo maravilloso porque va en la misma. Él tiene que crear un universo lumínico que apoye también lo que nosotras estamos contando. Ya por último, por supuesto, el cuerpo y la interpretación. Las furias principalmente cuentan eso, ¿no? El mito clásico de cómo la mujer se ha visto a lo largo de la historia como, bueno, y se nos ha perseguido, como decía antes, en diferentes épocas, incluso ahora, de otra manera, pero seguimos sometidas a cierta lupa, y hacer esa transformación a través de todos esos elementos, a través de todas esas patas, de todos los signos que ponemos en escena, hacer esa transformación al siglo XXI. Otra cosa que me gusta mucho cuando trabajamos es que el escenario también cambia. El escenario empieza de una manera relativamente limpia, pero luego termina de otra forma. Luego los mantos negros están tirados, el mantón de María está revolvido por ahí, las nueces están por mitad del escenario. Al final también hay una transformación, ¿no? Nos habla de ese viaje que hemos hecho para transformarnos en otra cosa, ¿no? Al final es un trabajo de mucho tiempo, de pensarlo mucho, y tú lo sabes, cuando empezamos con un montaje ya es todo el tiempo con el montaje hasta que lo sacamos, ¿no? Y luego es el tiempo de la gente que nos ve. Luego es el momento de preguntarle a los demás cómo han recibido el espectáculo, qué han entendido, con qué se van. Y la danza es muy subjetiva, pero para mí es importante que la gente se vaya de la furia de un espectáculo mío diciendo he entendido esto y además he sentido cosas, porque si no sentimos, bueno, entonces yo no he cumplido con mi trabajo. Hay una cosa que son los programas de mano, y los programas de mano de este ciclo de otoño, en el que hay 5 espectáculos, ciclo de teatro de noviembre. Entonces dice ella, la cólera de las furias se ha despertado en pleno siglo XXI. Su aliento es el calor de un infierno lleno de brujas, arpías, féminas vengativas que se levantan en armas contra una sociedad patriarcal, marcada la piel con el sentimiento de culpa, con el estigma incluso del no saber amar. Las furias han vuelto del infierno para vengar la historia de la mujer. Y hay toda una partitura de la palabra hasta llegar a la fusión de las mismas palabras. Dinos ese poema, entre comillas, que dice la furia sube, la cólera es su maestra. La cólera es su maestra. La cólera sube, la cólera oprime y estalla la furia. Claro, en ese estallar de la furia ya es cuando empieza la última transformación, porque si os dais cuenta, ellas
mis dos hermanas se transforman antes que yo. Yo soy la furia que quiere quedarse en ese infierno, ¿no? Que asume que somos malas y que tenemos que ser así, ¿no? Entonces, ellas van cambiando antes que yo. La primera es María Fernández, que entiende que podemos ser de otra manera y bueno, ella es la que duda con las nueces la primera vez. Luego, aunque yo me quite el manto, yo sigo manteniendo esa fuerza, ¿no? De no moverme de aquí. Y luego está Yaiza Gámez, que es la otra bailarina, y ellas sí que se transforman antes, y hay una cerrazón ahí de mi personaje a no querer cambiar hasta el último momento, ¿no? Que es cuando ya yo estoy totalmente confusa, ellas están en su desplazamiento de la penúltima pieza, no me ven y yo estoy intentando que me vean precisamente para, oye, volvemos, ¿no? Recuperamos lo que somos, hasta que veo que no, que tengo la batalla perdida y que puede haber otra manera de existir, y entonces claudico, me pongo mi chaqueta con ellas y soltamos el discurso de bueno, que al final sobre estas que han sido sacrificadas se va a llevar este canto. A mí el último texto me parece maravilloso. Sí, es muy bonito. ¿El elenco ha sido siempre el mismo? No. Esa es otra, ¿eh? Que una cosa es producir, montar, estrenar, y ahora con el tiempo y querer mantener este espectáculo u otros más en repertorio, hay que remontar cada vez que hay cambios de actrices o bailarinas. Nosotras empezamos con otras dos bailarinas que, claro, por la dificultad añadida de que cuando tú creas con un elenco, aunque yo monte coreografía, ellas siempre tienen espacio para crear, porque así uno también siente que el montaje es de todos, no es solamente mío, ¿no? Y en ese primer momento estaban Carmen Romero y Andrea Prieto, y el montaje se trabaja con ellas. Luego, por circunstancias, ellas dos salen y entran María Fernández y Cristina Pagé. Y hay otro cambio más de elenco y entra Yaiza Gámez, y efectivamente es una dificultad porque, claro, sobre todo para las que no han vivido el proceso de creación, es una dificultad mayor, porque tienen que hacer el trabajo mucho más rápido y tienen que intentar llegar a donde yo quiero que lleguen, habiéndose perdido todo el nacimiento del proceso, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacen realmente, primero por el compromiso que ellas asumen cuando yo les digo si quieren formar parte de la furia, el compromiso que asumen las dos, y luego el trabajo, tanto interpretativo como coreográfico, muy rápido además, porque es de ya, no hace falta ya. Porque los procesos de creaciones a veces son más bonitos que el propio estreno y todas las funciones que se hagan después. Sí. Ese proceso de creación, que puede, ¿en cuánto tiempo la primera vez montasteis? Pues tuvimos, además yo es que soy lenta montando, no coreográficamente, pero claro, en todo el trabajo, desde que tengo la idea hasta que escojo el texto, hasta que hablo con Fran y vamos dándole forma y empiezo a coreografiar, pues pasan meses. Y el trabajo coreográfico de la furia fue un trabajo muy concienzudo y de muchas horas. Entonces, claro, cuando ellas entran a formar parte, o sea, complicado. Es complicado, sobre todo porque ahí va ya toda esa esencia, claro. No se pierde, pero de alguna manera tiene que pasársela en muy poco tiempo, sí. Para que no sea simplemente la coreografía y la parte técnica de lo que tengo que hacer, sino como lo vivo. Y sabes que también que Las Furias se estrenaron en 2021 y, como tú has dicho, ¿no? Tiene muchísimo reconocimiento, de los montajes que más cosas buenas nos han traído, y siguen vivas pues porque están estas dos bailarinas que están sujetando, porque si no Las Furias hubiesen muerto mucho antes, sí. Porque claro, el hecho de tener que cambiar de elenco es una dificultad, y ellas han hecho que Las Furias sigan existiendo 4 años después. Que no es poco, ¿eh? ¿Y tienes en repertorio alguna más? Bueno, en repertorio, ¿cuántas llevamos, Fran? ¿5? 4 o 5. 5, o sea, podéis... pero con... Este mes... con elencos diferentes. Este mes, ¿cuántas? Hemos hecho 3. Este mes... 3 diferentes. Sí. Y además, un día salvaje, al día siguiente un silencio. Genial. Ahora La Furia, Hambre,
Genial, eso significa que hay trabajo, que estáis solicitadas y que además pues mantiene un estado de forma y de producción muy grande, porque esa es la parte de la que habíamos empezado, ¿no? Desde los 15 años y además poder tirar para adelante con la compañía y con variaciones de los temas creativos que lleváis a cabo. Por último, dos cositas. Una, las nueces. Fijaros un detalle, las nueces podéis imaginar que suenan, que son nueces, pero empieza el sonido desde el silencio, con las nueces nada más y en el suelo, así creo. Si esto fuera un poco más de graderío, como ocurre por ejemplo en el Segaray, se vería perfectamente, porque el trabajo de la danza en general, en toda la danza, pero en contemporáneo, hay mucho suelo. Se trabaja mucho el suelo, y el suelo es una parte tan vital como el aire, como la parte lumínica. Entonces, no apreciar eso es condicionante de los espacios y las salas, ¿no? Bueno, las nueces, el principio de las nueces, que es en el oscuro, a mí me gusta porque genera una sensación de no saber qué es en el público, está en el oscuro total y no se sabe ese ruido a qué pertenece, ya hasta que no se abre la luz, pues no vemos que son nueces, ¿no? Y ese juego a mí me parece interesante. Y las nueces, porque hay una leyenda en el País Vasco que dicen que si una mujer te daba una nuez, es que te estaba maldiciendo, dentro de la nuez había una maldición. Entonces cuando hacemos el trabajo de análisis, nos ponemos a trabajar, Fran y yo, siempre encontramos muchas cosas y entre todo lo que encontramos, pues hay cosas que se quedan, ¿no? Y por ejemplo el tema de las nueces me pareció muy guay, muy interesante, porque pues es una leyenda además española y tenía mucho que ver. Digo, pues mira, las nueces es un elemento que me va a dar mucho juego a nivel de sonido, me va a dar mucho juego visual y encima va a potenciar el hecho de lo que nosotras somos, ¿no? Me pareció muy interesante. Y además que acabo de aprender otra cosa más, porque yo no sabía esa historia y por eso me llama la atención por el efecto que crea en el sonido, y por otro lado inclusive la posibilidad de chamuscarlas entre ellas, que genera que si no son unos crótalos, pero sí por lo menos te dan una ambientación muy, muy bonita. Pero mira qué guay el tema ese de que sea una maldición. Sí, sí. Bueno, yo creo que hoy se te va a redoblar la bendición y que dentro de 15 años nos veamos, estemos como estemos y sobre todo pudiendo estar muy de pie y con algún que otro zapateado. Y cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todas. Cumpleaños feliz. Muchísimas gracias y nada, Nieves, para adelante, silencio y danza.